La unificación de Italia. La unificación de Italia fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en que estaba dividida la península itálica. También se la conoce como el Resurgimiento e incluso como la reunificación italiana. El proceso de unificación. A comienzos del siglo XIX, la península itálica estaba compuesta por varios estados: Lombardía, bajo el dominio austriaco, los estados pontificios, el reino de Piamonte y el reino de las dos Sicilias. Después de varios intentos de unificación entre 1830 y 1848, que fueron aplastados por el gobierno austriaco, la política del conde de Cavour logró interesar a Napoleón III en la unificación territorial, que consistía en expulsar a los austriacos del norte. A pesar de la derrota del Imperio austriaco, el acuerdo finalmente no se cumplió. Aún así, la Lombardía fue cedida por Napoleón al Piamonte, con lo que se cumplía la primera fase de la unificación. En la segunda fase se logró la unión del sur cuando Garibaldi, inconforme con el tratado entre Cavour y Napoleón, se dirigió a Sicilia con las camisas rojas, que eran los voluntarios que siguieron a Giuseppe Garibaldi en el sur de Italia. Con ellos conquistó finalmente Sicilia y se negó a entregársela a los piamonteses. Desde allí también ocupó Calabria y conquistó Nápoles. En 1860 las tropas piamontesas llegaban a la frontera napolitana. Garibaldi, que buscaba la unidad italiana, entregó los territorios conquistados a Víctor Manuel II. Mediante plebiscitos, Nápoles, Sicilia y los estados pontificios se anexaron al reino de Piamonte y al futuro rey de Italia, Víctor Manuel II. El proceso de unificación no fue producto de la voluntad popular, pese a los plebiscitos convocados por Cavour. Por tanto, la acción del Estado se centró en la construcción de una nacionalidad italiana. En cualquier caso, el proceso fue encauzado finalmente por la Casa de Saboya, reinante en el Piamonte, que terminó con la unión de los estados pontificios en 1870. La unificación alemana. La unificación de Alemania fue un proceso patriótico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, que culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el actual territorio de Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de más de 38 estados. Entre ellos destacaban, por su importancia económica y política, Austria y Prusia. Desde principios del siglo XIX se inició un proceso de organización de un Estado nacional en Alemania. Un paso importante en este proceso fue la formación de un mercado único en la región. Sin embargo, debido a las diferencias políticas entre Austria y Prusia, entre otras causas, el proceso de unificación no pudo llevarse a cabo en la primera mitad del siglo XIX. Desde 1848 fue cada vez más intensa la actividad política de grupos nacionalistas que alentaban la formación de un solo Estado para todos los alemanes. Sin embargo, el liberalismo era una gran amenaza para las intenciones monárquicas de Austria y Prusia, por la que crearon alianzas para el control gubernamental de cada nación. La Santa Alianza fue un tratado de carácter personal firmado por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia el 26 de septiembre de 1815 en París, tras las guerras napoleónicas. La Cuádruple Alianza, que estaba formada por la Santa Alianza, a la que se sumó Inglaterra. Y la Quíntuple Alianza. En esta alianza participaron las 4 potencias y Francia, que había recuperado su monarquía. El 18 de enero de 1871, tras la victoria de Prusia en la guerra franco-prusiana, supuso por fin la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo a Austria. Prusia se convirtió, por lo tanto, en Alemania bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck, con lo que se formó el Imperio Alemán.
Causas y consecuencias del imperialismo colonial en el siglo XIX y las principales colonias europeas. Las principales causas del imperialismo colonial en el siglo XIX fueron, entre otras, causas económicas. La crisis de 1873 provocó el descenso de los precios y con ello el proteccionismo. Es decir, la protección de los productos propios de cada país, prohibiendo la entrada de artículos extranjeros o gravándolos con impuestos. Esto dio lugar a la necesidad de encontrar nuevos mercados que no estuvieran controlados por dicho sistema. Causas demográficas. En Europa, entre 1850 y 1914, se produjo un gran aumento demográfico, llegando incluso a duplicarse su población, por lo que en algunos países empezaron a escasear los recursos. Gran parte de la población, unos 40 millones de europeos, no tenían otra salida que marcharse a las colonias de su respectivo país, ya que no contaban con trabajo ni con alimentos suficientes para abastecerse todos, y cambiaron su residencia en busca de riquezas y mejores condiciones de vida. Causas científicas. Existía un fuerte interés por descubrir y analizar nuevas especies de animales y de plantas, conocer nuevos territorios y realizar investigaciones de todo tipo. Y causas militares y geoestratégicas. El periodo entre 1871 y 1914 fue de paz entre las principales potencias, la denominada Bella Época o también Belle Époque. La disponibilidad de un creciente potencial demográfico para el alistamiento se puede emplear en territorios extraeuropeos, siguiendo o precediendo a la expansión colonial económica de las empresas y a la emigración. Consecuencias del imperialismo colonial en el siglo XIX. Las principales consecuencias de este imperialismo fueron demográficas. En general, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad por la introducción de la medicina moderna occidental y mantenerse una alta natalidad. Ello se tradujo en un desequilibrio entre población y recursos que aún hoy en día persiste. Consecuencias económicas. La explotación económica de los territorios adquiridos hizo necesario el establecimiento de unas mínimas condiciones para su desarrollo. Se crearon infraestructuras destinadas a dar salida a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a las metrópolis. Consecuencias sociales, que se manifestaron en la instalación de una burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópolis que ocupaban los niveles altos y medios de la estructura colonial. En algunos casos se asimilaron determinados grupos autóctonos dentro de la cúspide social. Consecuencias políticas. Los territorios dominados sufrieron un mayor o menor grado de dependencia respecto a la metrópolis, en función del tipo de organización administrativa que les fue impuesto. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de conflictos que fueron el germen de un antiimperialismo protagonizado generalmente por las clases medias nativas occidentalizadas que reclamaron la toma en consideración de las tradiciones autóctonas. Y consecuencias culturales. El imperialismo condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y a la implantación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los colonizadores. Las principales potencias coloniales de la época eran el Imperio Español, que llegó a controlar casi toda la parte oeste de Latinoamérica, que se vio muy debilitado y perdió así todos esos grandes territorios con las guerras de independencia hispanoamericanas y solo consiguió conservar Filipinas y Cuba. Francia. Sus principales colonias se encontraban en África, pero peligraban ya que estaba al acecho el Imperio Británico. Y Gran Bretaña, que era una potencia en auge en el siglo XIX, ya que controlaba el mar y multitud de colonias en diversos continentes. Un ejemplo de esas colonias serían Canadá, Egipto e India.
Ha sido un trabajo con guión de Jesús de Haro Zafora para Canal Historia.